Que Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gusto volver a poder hablar de la palabra de Dios en este día jueves. Dios nos permite la vida, Dios nos permite la salud. El Señor ha estado con nosotros, su mano de misericordia ha actuado en nosotros para bien. Y espero que en la vida de cada uno de ustedes también. Y bueno, hoy vamos a considerar este tema precisamente que se llama cerca de Dios. Este tema se llama cerca de Dios, así de simple, en 3 palabras, cerca de Dios. Cuán importante es que cada uno de nosotros entendamos que cuanto más estemos cerca del Señor, cuanto más nuestra vida esté apegada a Él, apegada a su palabra, nosotros vamos a poder entender más realmente la esencia del cristianismo. Cuanto más estemos nosotros dentro de su presencia, cuanto más estemos nosotros como el apóstol Juan, recostados en su pecho, nuestra vida va a tener una mejoría constante, hablando en lo espiritual y por qué no también en las otras áreas. Quisiera darle lectura precisamente a este salmo que por muchos de nosotros es conocido. Es el Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como ya lo decía, ¿quién de nosotros no quiere habitar cerca de Dios? Su palabra dice que precisamente dentro de los salmos, que aquellos que habiten cerca de Él serán como los árboles junto al río, que su hoja nunca cae, que siempre está fresco, que siempre da fruto, que se mantiene siempre firme. ¿Cuántos de nosotros no queremos habitar cerca de Dios? Sin embargo, a veces, por circunstancias de la vida, aunque nuestro deseo, aunque nuestro espíritu anhelar estar cerca de Dios, a veces nuestra vida dentro de lo cotidiano, dentro de la rutina, se nos olvida que simplemente esos pequeños detalles, como es tan sencillo el orar por las mañanas, el orar por las noches, el meditar en su palabra por las tardes, en la madrugada, a veces esas pequeñas cosas menguan en nosotros nuestra fe y no nos damos cuenta. El que su presencia esté cerca de nosotros representa muchas cosas. Hay testimonios precisamente acerca de hermanos que precisamente da su testimonio que cuando van a un lugar, que cuando van a un hogar, cuando van a donde quiera que ellos van, las personas mismas que están a su alrededor dan testimonio de que en cuanto ellas llegan, en cuanto los hijos de Dios que habitan cerca de Dios llegan, hay algo especial en ese lugar. Hay una paz, hay bendición. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso. ¿Quiénes pueden habitar cerca de Él? ¿Cómo puedo yo hacer para que habite cerca de su presencia? Y precisamente, antes de todo, nosotros tenemos que ser conscientes de con quién estamos habitando, con quién vamos a compartir nuestra vida. Es muy importante que si queremos estar cerca de Dios, conozcamos precisamente un poco de lo mucho, precisamente de lo que nos habla la Sagrada Escritura, de quién es Dios. Y para ejemplo de esto quisiera darle lectura al profeta Isaías en su capítulo número 6, que dice de la siguiente forma. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea el nombre poderoso y hermoso de Cristo. Esto es una pequeña porción y esto nos habla un poquito del lugar en el que habita el Señor, en su presencia. Y cuando nosotros escuchamos esto y estamos conscientes
de que queremos habitar cerca de Él, tal vez nos pueda dar un poco de miedo, como le pasó precisamente al pueblo de Israel, cuando el Señor mismo los llamó y les dijo que subieran a ese monte. Sin embargo, el pueblo tuvo miedo, tuvo temor. ¿Por qué? Porque vio aquel monte que humeaba, porque vio aquel monte que despedía relámpagos, que había fuego, y le dijeron a Moisés: mejor sube tú, Moisés, a hablar, no sea que nosotros muramos, a causa precisamente de la presencia de Dios que estaba ahí. La presencia de Dios simboliza santidad, la presencia de Dios simboliza pureza, y precisamente en otro pasaje, y ya lo comentábamos, necesitamos saber nosotros quién es Dios. Hablar acerca de quién es Dios, mis hermanos, es realmente algo que no se puede describir en algunas ocasiones. Por más conocimiento que uno tenga, es imposible. La teología no alcanza ni ninguna de sus ramas para poder explicar quién es Dios. Y solamente eso lo vamos a poder descubrir cuando estemos cerca de Él, cuando tengamos una relación estrecha con Él. En esos momentos, nuestro espíritu va a entender quién es Dios. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras podemos leer un poco acerca precisamente de la persona de Dios misma, quién es Él, en dónde habita. Precisamente Apocalipsis capítulo 4, verso 8, nos habla un poco acerca de esto y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué le parece? Dios en todo su esplendor. Y el pasaje, la lectura que leíamos al principio, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién quiere habitar a la sombra del Omnipotente? Yo creo que cada uno de nosotros es nuestro mayor anhelo, precisamente habitar bajo la sombra de sus alas, poder estar bajo su cobertura y que nada nos pase, y que todas las situaciones de nuestra vida estén precisamente siempre vigiladas por Él. Es el anhelo de nuestro corazón. Sin embargo, necesitamos primero empezar por conocer quién es Él. Y teniendo ese conocimiento, debemos precisamente de pedirle a Dios que nos ayude a entender quién es Él. Realmente es algo hermoso que en nuestra vida cristiana, día con día, conozcamos quién es el Señor Dios Todopoderoso. Y la pregunta precisamente que de este tema tan importante es: ¿quién habita en su presencia? Ya vimos que cada uno de nosotros queremos habitar en su presencia. Ya vimos que cada uno de nosotros anhela recibir bendiciones delante de Él. Hemos leído apenas 2 pasajes que nos hablan acerca de la majestuosidad del Señor. Pero ¿quién puede habitar precisamente con Él? No todos podemos habitar con Él. No todos. Y con la palabra del Señor voy a leer algunos pasajes los cuales nos dan luz a lo que cada uno de nosotros debe de saber cuando le pedimos al Señor: Señor, yo quiero habitar bajo tu sombra, Señor. Yo quiero habitar cerca de ti. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo número 24, versos del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Bendito sea el Señor. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Precisamente nos hace la pregunta este salmo: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Y el mismo salmo nos dice que el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Suena tal vez un poco difícil decir y poder cada uno de nosotros, cuando leemos esto, tal vez nos podamos hacer pequeños. Pero es bueno eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros entendemos precisamente que nosotros no merecemos estar delante de su presencia por a veces tantas cosas feas, malas que hay en nuestra vida, creo que hay un pequeño y buen principio. Estamos reconociendo precisamente que estamos mal. Cuando nos toca el corazón estos pasajes y reconocemos que nuestra humanidad, que nuestra carne todavía a veces sale, entonces es un buen principio, porque estamos reconociendo que estamos mal. Gloria al Señor. Dice además, quisiera hacer otra lectura: ¿quién puede habitar en su presencia? Y nos dice la Epístola Universal de Santiago en su capítulo número 4, versos 8 al 10: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Gloria al Señor. Nuevamente vuelve a decir: límpiate las manos, límpiate las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito sea el Señor. Nuevamente Dios nos dice y al mismo tiempo nos está invitando: si alguien se quiere acercar, entonces acércate. Acércate a Dios. Si alguien dice en su corazón: yo quiero estar cerca de Dios, entonces acércate. Acércate. Y precisamente la palabra del Señor nos dice de qué manera nos vamos a acercar a Él. Pecadores, dice, limpien sus manos. Limpia tus manos. A veces tocamos cosas inmundas. A veces nuestras manos hacen cosas que no deben de hacer. Las manos son algo esencial para nuestra vida. Sin nuestras manos no podemos hacer mucho. Por eso el Señor hace hincapié en que limpiemos nuestras manos. Limpien sus manos, dice el Señor. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y al hablar de ellos se refiere a aquellos que un día están bien, que otro día están mal, que otro día están a medias, que un día están llenos, que un día están vacíos, que un día están así. No puede ser eso en nosotros. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y esto no quiere decir que nosotros estemos tristes todo el tiempo. Y aquí viene la respuesta precisamente a eso: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos delante del Señor. El humilde habita con Él. ¿Dónde está eso? Quisiera leer este pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 57, verso 15, dice de la siguiente forma: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Gloria a su santo nombre. Dice el Señor:
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Él habita en la altura, dice, y en la santidad, y habita también con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Gloria a Dios. Humillémonos delante del Señor. Reconozcamos nuestra condición. Y no solamente es humillarse una vez. Con solo humillarnos una vez no es suficiente. Cuando dice el Señor que habita con el humilde de espíritu, es algo muy profundo. Alguien que lleva la humildad siempre. Alguien que se humilla siempre. Alguien que no se cree mayor a los demás. Alguien que no se cree que puede solo. Alguien que no cree que puede vivir sin Dios. Esa es la persona humilde. Ese es el humilde de espíritu del que habla precisamente el profeta Isaías y que dice que el Señor habita con él. ¿Quiere estar cerca de Dios? Hay que humillarnos. ¿Quiere que su presencia abrace su vida? Entonces hay que ser siempre humildes de espíritu. Y que habita con el quebrantado. Y ahorita vamos a ver precisamente esta palabra. Estamos terminando este tema corto, no sin antes poder mencionar que siempre el Señor demanda de nosotros algo muy importante dentro de este pasaje. Dice que Él habita en la altura y la santidad. Limpiemos nuestras vidas, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestros ojos, limpiemos nuestras manos. Limpiémonos, dice la palabra del Señor, de todo pecado, de todo lo sucio, de todo aquello que no nos permite acceder a su presencia. Hablábamos en el tema pasado acerca de que el tema se llamaba precisamente habitando en la casa del Padre. Pero este tema es más preciso, más específico de cómo podemos nosotros acceder precisamente de todo lo que hemos leído. Dice la bendita palabra del Señor en el libro de Amós, en su capítulo número 5, en su verso número 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Buscad al que hace las Pléyades, dice su palabra, y el Orión. Hay que buscarle. No podemos nosotros estar cerca si no le buscamos. No podemos estar cerca de su presencia si nosotros no le buscamos. Cada uno de nosotros debe considerar sus caminos. Tal vez los de allá afuera nos consideren, nos tengan en algún concepto, pero nosotros sabemos nuestra vida. Nosotros sabemos cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Nosotros sabemos cuánto tiempo le estamos dedicando a humillarnos delante de su presencia. Realmente esa es la carta ganadora. Él habita con el humilde de espíritu. A este punto quiero llegar. Él habita con el humilde de espíritu. Cuando nosotros nos humillamos, reconocemos nuestra condición. Cuando nosotros nos humillamos, entendemos quién es Dios. Cuando nosotros nos humillamos, entendemos que solamente dependemos de Él. Cuando nosotros nos postramos y reconocemos nuestra insensatez, reconocemos nuestras debilidades, en fin, humillarse conlleva muchas cosas. Y cuando eso sucede, entonces pasa lo que leímos entonces en Santiago. Nos afligimos, nos lamentamos, lloramos.
Pero cuando nosotros nos humillamos, hay una promesa de parte del Señor, y es que Él nos va a exaltar. Por último, quisiera leer este libro de los Salmos en su capítulo número 34, en su verso número 17. Dice: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Que nuestra vida sea una vida siempre cercana a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siempre siendo humildes y siempre purificando nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.